noches. Doctor, buenas noches. Mi grupo está integrado por los señores Asenet Luna, Gladys Iguamba, Rubén Vargas y Javier Muñoz. El tema a tratar es el análisis doctrinario y jurisprudencial de las medidas de protección y cautelares en el Código Orgánico Integral Penal. Las medidas cautelares y de protección se constituyen en mecanismos jurídicos incorporados dentro del proceso penal con el objeto de precautelar los derechos que les corresponden a las personas a quienes se les está vulnerando un bien jurídico tutelado por el poder punitivo del Estado. En este sentido, estas medidas atienden a fijar mecanismos para garantizar los derechos que le corresponden a la víctima y al Estado ante la verificación presunta del cometimiento de una infracción punible. Las medidas cautelares y de protección se constituyen en instituciones jurídicas del derecho procesal penal, cuya esencia es la del promover en forma efectiva la protección de los derechos de la víctima, evitando la impunidad y promoviendo la realización de la justicia real y plena. Las medidas cautelares se encuentran determinados para los delitos del ejercicio de la acción penal pública, mientras que las medidas de protección actúan en forma general. Los fundamentos conceptuales que son expuestos se desprenden a partir de análisis exegético y hermenéutico sobre las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Integral Penal. Las medidas cautelares tienen un rango constitucional porque garantizan los derechos establecidos en la Constitución y se aplican en el ámbito de la justicia penal. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 522, clasifica las medidas reales y personales. Medidas cautelares reales afectan a los bienes y buscan garantizar la reparación integral y una justicia efectiva, incluyendo el secuestro y la retención de bienes. Medidas cautelares personales afectan a la persona procesada y aseguran su presencia en el juicio para evitar la impunidad. Incluyen la prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad, arresto domiciliario, vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva. La prisión preventiva, regulada en el artículo 534 del COIP, es una medida de último rato, aplicable solo cuando los demás son insuficientes. Estas medidas deben aplicarse conforme a criterios de proporcionalidad, considerando la afectación, el delito imputado y las circunstancias del caso. Por otro lado, las medidas de protección buscan resguardar a víctimas de violencia, especialmente intrafamiliar, mediante mecanismos para identificar riesgos y estructurar acciones de protección de derechos. El artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal establece las medidas de protección, las cuales se aplican bajo circunstancias específicas. Para garantizar su procedencia, estas incluyen restricción a la persona procesada, como la prohibición acude a ciertos lugares, acercarse a las víctimas o realizar actos de persecución, órdenes judiciales, como la emisión de una boleta de auxilio, la orden de salida del procesado, el restringir a la víctima en su domicilio o la suspensión de permisos de tenencia de armas. Medidas especiales, como el tratamiento obligatorio del agresor, la suspensión de actividades contaminantes o el orden de desalojo. Asimismo, se establecen medidas de protección en caso de violencia contra la mujer. Se pueden adoptar medidas adicionales como acompañamiento policial para que recoja sus pertenencias, devolución de documentos y objetos por parte del agresor, incorporación de la víctima en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos. Importancia de las medidas en el proceso penal. Las medidas de protección en el proceso penal son fundamentales porque organizan los derechos y seguridad de las víctimas y otros sujetos afectados con el conflicto penal. Además, proporciona un marco legal que permite al juzgador optar por decisiones efectivas para la protección de los derechos dentro del proceso judicial. Las medidas cautelares en el ámbito penal tienen como finalidad garantizar la protección de los derechos dentro de un proceso, tanto en la fase de juzgamiento como en la reparación integral. Se dividen en medidas personales dirigidas a restringir la libertad del procesado y medidas reales enfocadas a la tutela de bienes y derechos.
Por otro lado, las medidas de protección buscan evitar o restaurar la vulneración de los derechos causados. Existe un riesgo inminente que puede afectar a la víctima. Estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad de las personas dentro de un proceso penal. Tanto las medidas cautelares como las de protección son herramientas eficaces para tutelar los derechos de la víctima y del procesado, así como para cumplir con los fines del Estado. Su aplicación debe basarse en principios de proporcionalidad, fundamentación y motivación, evitando su uso arbitrario y asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa ecuatoriana. Estas medidas son esenciales para la administración de justicia penal, ya que previenen la vulneración de derechos, promueven la reparación integral y garantizan la protección de la víctima en procesos judiciales. Hasta aquí nuestra intervención, estimado doctor. Una buena noche.